Permítanme ir directo al grano. Mi nombre es Emma y en 2022 experimenté algo que la mayoría de las personas nunca imaginarían, un momento que cambió mi vida para siempre. Durante 2 minutos completos estuve muerta. Mi corazón se detuvo y abandoné este mundo por completo. Durante esos 2 minutos, fui testigo de algo inimaginable. Vi cómo Estados Unidos, el país que he conocido durante toda mi vida, se desmoronaba y se quemaba, cayendo en un caos muy parecido a la caída de la antigua Roma. Vi a las personas responsables de ello y entendí las razones detrás de la destrucción. Cuando regresé a mi cuerpo, llevé un mensaje, una advertencia destinada tanto a los fieles como a los infieles. Ahora bien, sé que esta es una plataforma cristiana y déjenme decirles que, antes de todo esto, nunca hubiera considerado hablar en un canal como este. No era una persona religiosa, era espiritual, pero no era cristiana. No tenía ninguna conexión con la fe como la tengo ahora. Pero todo cambió después de lo que vi durante mi tiempo en el otro lado. Lo que presencié no fue solo aterrador, fue una advertencia clara y urgente. Vi un reloj colosal, congelado en las 11:59, los segundos suspendidos en el tiempo. Vi estrellas caer del cielo en una cascada aterradora. Y entonces, una voz, poderosa y resonante, declaró, «La hora ha llegado». En medio de todo este caos, vi una figura de luz pura, y transmitió un mensaje que está grabado para siempre en mi mente: los fieles se levantarán. Si crees que este mundo es estable, si crees que el tiempo es tu aliado, entonces necesitas escuchar lo que me mostraron. La experiencia comenzó cuando mi corazón falló. Podrías esperar que este momento estuviera lleno de drama, pero extrañamente, no fue así. Al principio, había un silencio casi inquietante. Podía sentir un extraño zumbido en mis oídos, como el zumbido de un viejo televisor. Las luces brillantes de la sala de emergencias parecían cegadoras, parpadeando muy levemente. Las voces de los médicos, frenéticas y urgentes, empezaron a sonar distantes, como si vinieran de otra habitación. Todavía podía verlos trabajando en mí, sus movimientos frenéticos y llenos de urgencia, pero todo se sentía tan lejano, como si ya no fuera parte de ello. Me sentí separada, como si ya hubiera dejado mi cuerpo atrás. Entonces, sin previo aviso, todo cesó. El ruido, las luces, incluso la sensación de estar acostada en la camilla, todo se desvaneció en un instante. Al principio, no tenía miedo. De hecho, creo que estaba demasiado desconcertada para sentir algo. En un momento, estaba rodeada por el caos de la sala de emergencias y, al siguiente, me encontraba flotando. Es difícil de explicar. Todavía estaba en la habitación, pero de alguna manera ya no estaba en mi cuerpo. Miré hacia abajo y allí estaba, acostada inmóvil en la mesa. Parecía surrealista, como si estuviera viendo a un extraño, pero sabía que era yo. Los médicos estaban frenéticos, golpeando mi pecho, gritando para que me diera más medicamentos o lo que fuera necesario para salvarme. Traté de extender la mano, de gritar, «Todavía estoy aquí», pero no pasó nada. Mis brazos no se movieron. De hecho, ni siquiera estaba seguro de si todavía tenía brazos. Era como si estuviera suspendido, flotando por encima de todo, completamente separado de la escena que se desarrollaba debajo. Entonces, una sensación extraña se apoderó de mí, una sensación de tirón, suave pero imposible de resistir. No daba miedo. De hecho, me sentía extrañamente en paz, como si me llevara una corriente invisible. La habitación del hospital, los médicos frenéticos, todo empezó a encogerse, a desvanecerse en la distancia. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, todo había desaparecido. Todo, desaparecido. Fue entonces cuando la oscuridad se cerró sobre mí. No era como la oscuridad habitual que experimentas cuando cierras los ojos por la noche. No, esta oscuridad era espesa, pesada y viva. Me rodeaba, presionándome por todos lados, asfixiándome. Por primera vez,
sentí un destello de miedo. ¿A dónde iba? ¿Qué me estaba pasando? No podía ver nada, no podía oír nada. Era solo yo y este vacío infinito. Pero incluso en ese vasto vacío, sentí que me estaba moviendo. No estaba caminando, no estaba volando. Era más como si me estuvieran atrayendo más profundamente hacia la oscuridad. Traté de resistirme, de luchar contra ella, pero no tenía control. Fuera lo que fuese lo que estaba sucediendo, yo no estaba al mando. La oscuridad me atraía y yo no podía hacer nada para detenerla. Allí estaba yo, flotando en una extensión infinita de oscuridad. Y déjame decirte que esto no era nada parecido a lo que había conocido antes. No era solo oscuridad, era pesado. Era como si la oscuridad misma tuviera sustancia, un peso que me oprimía por todos lados, sofocándome con su vacío. No había sonido, ni luz, ni sensación de tiempo o espacio que pasara a mi alrededor. Era solo yo, completamente sola en este vasto y sofocante vacío. Al principio, me pregunté si estaba soñando, tal vez como uno de esos sueños extraños y vívidos en los que te caes, o estás atrapada en un lugar del que no puedes escapar. Pero no, esto no era un sueño. Se sentía demasiado real, demasiado tangible. Traté de moverme, de hacer cualquier cosa, de extender la mano, encontrar algo, cualquier cosa a la que agarrarme, pero no había nada. Ninguna superficie a la que agarrarme, ninguna dirección a la que seguir. Estaba completamente suspendida, flotando sin rumbo en esta oscuridad interminable y opresiva. Entonces, sin previo aviso, empecé a oír susurros. Al principio, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada. Los susurros eran tan débiles, casi como el susurro de las hojas en una suave brisa. Pero no se desvanecieron. En cambio, se hicieron más fuertes, más cercanos, hasta que se volvieron imposibles de ignorar. No era como si alguien me estuviera hablando directamente. Era más como una ola de emociones que se estrellaba contra mí, pena, ira, arrepentimiento, dolor. Era abrumador, como si todos los sentimientos negativos que había experimentado en mi vida me inundaran a la vez, amenazando con ahogarme en su intensidad. Y luego, en la oscuridad, comencé a ver formas. Al principio, eran solo distorsiones débiles, apenas perceptibles, como sombras parpadeando en los rincones de mi visión. Pero a medida que me enfocaba, comenzaron a tomar forma, rostros. Docenas, tal vez cientos de ellos. Rostros retorcidos y borrosos, como si fueran reflejos en el agua, cambiando y ondulando constantemente, nunca del todo estables. Parecían mirarme fijamente, sus expresiones eran imposibles de interpretar, pero estaban llenas de una tristeza inquietante de la que no podía escapar. Todos parecían tan destrozados, tristes, enojados, perdidos. Era como si cada uno de ellos llevara una carga demasiado pesada para soportar, y de alguna manera, podía sentir ese peso presionándome también. Una de las caras, en particular, parecía mirarme fijamente a los ojos, o al menos eso era lo que sentía. Y luego, dijo, ¿por qué? Solo esa palabra, ¿por qué? No era acusatoria, no exactamente, pero me golpeó con tanta fuerza que sentí que me golpeaban con un mazo. Quería responder, explicar algo, cualquier cosa, pero no tenía idea de qué estaban preguntando o por qué se sentía tan personal, como si la pregunta fuera solo para mí. Más voces comenzaron a sumarse, cada una con su propia pregunta, ¿por qué no actuaste? ¿Por qué no viste? Las palabras eran borrosas, casi imposibles de distinguir, pero las emociones detrás de ellas eran nítidas, culpa, ira, tristeza. Sentía que no solo me hablaban a mí, sino a través de mí. Estaban dentro de mí, despertando emociones que ni siquiera sabía que tenía. ¿Y lo más extraño? Me sentí culpable, aunque no sabía por qué. Era como si estuvieran llegando a lo más profundo de mi alma, sacando partes de mí que ni siquiera sabía que estaban allí, recuerdos, remordimientos, miedos. No podía explicarlo,
pero era como si estuviera conectada con todo su dolor. Los rostros comenzaron a arremolinarse, fusionándose en una única y enorme nube de sombras. Era como si se volvieran uno con la oscuridad, una entidad viva y que respiraba que me envolvía. Los susurros se convirtieron en gritos, fuertes y agudos, reverberando en mis oídos, llenando todo el espacio. Quería correr, escapar, pero no había ningún lugar a donde ir. Estaba atrapada, asfixiándome bajo esa ola aplastante de emoción y sonido. Sentía como si me tragara entera, aplastada por el peso de todo aquello. Y entonces, sin previo aviso, todo se detuvo. Los rostros desaparecieron, las voces se desvanecieron en la nada y, una vez más, estaba sola. El silencio que siguió fue casi peor que la cacofonía. Fue completo, absoluto y opresivo. El silencio me oprimía con tanta fuerza que mis pensamientos parecían resonar más fuerte que antes, ensordecedores en su aislamiento. Pero entonces, justo cuando el peso del silencio se volvió insoportable, sentí algo más. Una presencia. Al principio era sutil, casi imperceptible, pero no podía quitarme la sensación de que ya no estaba sola. No era como los rostros o los susurros. Esta presencia era diferente, más grande, más imponente y mucho más aterradora. No podía verla, pero podía sentirla, como si me estuviera observando desde una distancia invisible. No era abiertamente hostil, pero tampoco reconfortante. Simplemente estaba allí, enorme e inquebrantable, como una montaña que hubiera decidido observarte en silencio. No hablaba, no dejaba entrever sus intenciones, pero en el fondo yo sabía que me estaba poniendo a prueba, que estaba esperando algo. Entonces, a lo lejos, lo vi. Un pequeño punto de luz. Al principio era muy tenue, apenas visible, pero atravesó el vasto mar de oscuridad como una estrella solitaria en un cielo vacío. En el momento en que lo vi, me invadió una necesidad abrumadora de moverme hacia él. No sabía qué era, pero sabía que tenía que seguirlo. La atracción, la misma sensación que me había arrastrado a través del vacío, había regresado, más fuerte que antes, y no tuve más opción que ceder a ella. A medida que me acercaba, la luz se hizo más brillante y la oscuridad a mi alrededor comenzó a ondularse, como olas en un estanque perturbado por una fuerza invisible. Empecé a ver destellos, formas, colores, un paisaje que desafiaba la lógica y la razón, un lugar que no tenía ningún sentido. Pero a pesar de la confusión, la atracción continuó, más fuerte que nunca, y antes de que me diera cuenta, la oscuridad se había desvanecido por completo. Ya no estaba suspendida en ese vacío sofocante, estaba de pie en un lugar que se sentía completamente extraño para mí, algo que no podía empezar a comprender. Cuando emergí del vacío, me encontré en un desierto, pero no un desierto cualquiera. La arena bajo mis pies no era la tierra seca y agrietada que esperaba. Brillaba, como vidrio triturado, y se movía desconcertantemente bajo mi peso, haciendo que cada paso se sintiera inestable. El aire era espeso, casi opresivo, como si tuviera sustancia, y se sentía pesado en mis pulmones. ¿Y el cielo? Oh, el cielo. No se parecía en nada a nada que hubiera visto antes. No era un simple azul, ni estaba simplemente nublado. No, se arremolinaban rojos intensos, naranjas intensos y púrpuras, una increíble mezcla de colores que parecía latir como una tormenta cósmica. Sin embargo, a pesar del caos que reinaba arriba, ni una sola ráfaga de viento agitaba el aire. Todo estaba inquietantemente tranquilo. Cuando mis ojos se acostumbraron a la escena, vi algo a lo lejos, torres. Enormes estructuras que se elevaban desde el suelo, más altas que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. No se parecían a ningún edificio que hubiera visto antes. Parecían vivas, sus superficies se retorcían y latían, como si estuvieran respirando, creciendo, adaptándose. Algunas de ellas se inclinaban en ángulos imposibles, tambaleándose como si debieran haberse caído, pero se mantenían firmes, inquebrantables. En lo alto de cada torre ondeaba una bandera en el aire quieto.
La mayoría de ellas me resultaban desconocidas, pero cuando entrecerré los ojos, empecé a reconocer algunas, la Union Jack, la tricolor francesa y varias otras que no podía identificar. Pero entonces la vi, la torre más alta de todas, que se alzaba sobre las demás. En lo más alto, ondeando en el aire silencioso, estaba la bandera estadounidense. Pero había algo extraño en ella. La bandera no solo colgaba allí, se movía, latía, como si estuviera viva. Verla me revolvió el estómago, una reacción profunda y visceral que no podía quitarme de encima. No podía explicar por qué, pero la sola presencia de esa bandera me llenaba de una profunda sensación de pavor, como si algo terrible estuviera esperando a suceder. Empecé a caminar hacia las torres, o tal vez era más como si me estuvieran atrayendo de nuevo. Era difícil saberlo. La atracción era tan fuerte, que mi propia voluntad parecía casi irrelevante en comparación. A medida que me acercaba, el suelo bajo mis pies empezó a temblar. No era como un terremoto, no en el sentido habitual. Era más profundo, un gemido bajo y constante que provenía de la tierra misma, como si todo el desierto estuviera soportando una carga inimaginable. Y entonces lo oí, un sonido sordo y siniestro, como un trueno, pero más lento, más deliberado, casi como si la tierra misma estuviera gruñendo de dolor. Fue entonces cuando lo vi, la grieta. Apareció en la base de la torre estadounidense, diminuta al principio, pero se extendió rápidamente, como un rayo que partiera la tierra. El estruendo se hizo más fuerte e intenso, reverberando a través del suelo. Y antes de que pudiera comprender por completo lo que estaba sucediendo, las llamas brotaron de la grieta, subiendo por los lados de la torre, lamiendo su superficie como lenguas de fuego hambrientas. Toda la estructura pareció gemir en respuesta, un sonido metálico horrible que me raspó los nervios y me hizo querer taparme los oídos. Y entonces, de repente, la torre empezó a desintegrarse. No se cayó, no se derrumbó de la forma habitual, simplemente se desmoronó, convirtiéndose en cenizas, como si nunca hubiera sido realmente sólida, como si siempre hubiera sido algo frágil, algo condenado a disolverse. Me quedé allí, aturdido, mi mente luchando por procesar lo que acababa de presenciar. El lugar donde había estado la torre ahora estaba vacío, un vacío arremolinado donde alguna vez hubo algo. Pero antes de que pudiera comenzar a darle sentido, algo más emergió de las cenizas. De los restos humeantes, un enorme obelisco negro comenzó a elevarse. Era liso, casi de apariencia de vidrio, y reflejaba la extraña luz del cielo. Se extendía hacia arriba tan alto, tan imposiblemente alto, que parecía perforar las nubes arremolinadas de arriba. Sentía que estaba alcanzando algo, hacia mí, hacia algún propósito insondable. El aire que lo rodeaba parecía latir con energía, y sentí una presencia profunda e inquietante que emanaba de él, como si el obelisco mismo estuviera observando, esperando, su forma misma fuera una señal de algo mucho más grande, algo mucho más peligroso de lo que yo podía siquiera comenzar a entender. Símbolos brillantes comenzaron a aparecer en la superficie del obelisco, diseños extraños e intrincados que parecían cambiar y transformarse con cada parpadeo. No se parecían a nada que hubiera visto antes. No podía leerlos, pero de alguna manera, entendía su significado. Parecían antiguos, antiguos y poderosos, pero también equivocados, como si nunca hubieran estado destinados a que yo o cualquier otra persona los comprendiera. Los símbolos parecían latir con energía, vivos de una manera que no podía explicar, y me llenaron de una abrumadora sensación de pavor. El aire a mi alrededor se volvió más pesado, más frío, presionando contra mi piel, y sentí una fuerte presión en mi pecho como si el obelisco me estuviera mirando fijamente. Casi podía sentir su mirada, como si me conociera, como si estuviera observando cada uno de mis movimientos. De repente, de la nada, oí una voz. No era fuerte, pero era profunda y autoritaria, reverberando en el aire, haciendo eco en todas partes, como si el desierto mismo estuviera hablando. Los cimientos han desaparecido, retumbó la voz. La torre se alzará.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire, densas y pesadas, y me quedé paralizada. No entendía lo que significaban, pero sentía su peso, la gravedad detrás de cada sílaba. No eran solo una afirmación, eran una declaración, algo definitivo, algo que no se podía deshacer. Una promesa, o tal vez una advertencia, que era inevitable y aterradora a la vez. El obelisco volvió a latir, sus símbolos brillaban aún más y sentí una profunda y abrumadora necesidad de correr. Pero no podía. Mis pies no se movían, congelados en el lugar como si una fuerza invisible me hubiera anclado al suelo. La atracción, esa atracción, había regresado, más fuerte que nunca, arrastrándome más cerca del obelisco, de lo que fuera que esa cosa fuera. Justo cuando pensé que podría ser arrastrada hacia él por completo, el suelo debajo de mí se movió. El desierto comenzó a cambiar. La arena, una vez dorada y brillante, se volvió oscura, casi cenicienta, como si la tierra misma estuviera muriendo. El horizonte que tenía frente a mí se desdibujó y, a lo lejos, aparecieron luces parpadeantes, caóticas, erráticas, como incendios que ardían en lo que parecía ser una ciudad. La atracción se hizo más fuerte, implacable, y supe, con una certeza que no podía explicar, que me llevarían allí a continuación. Hacia esos incendios. Hacia esa destrucción. A medida que me acercaba a las luces del horizonte, comencé a verlas con más claridad. No eran solo destellos aleatorios. Eran incendios, docenas de ellos, que quemaban lo que claramente eran los restos de una ciudad. La ciudad, o al menos lo que quedaba de ella, parecía haber sido devastada por una fuerza masiva e implacable. Eran las secuelas de la destrucción, el tipo de devastación que no dejaba muchas esperanzas. El desierto dio paso a calles agrietadas y esqueletos de edificios. Restos ahuecados, estructuras retorcidas que apenas se sostenían contra los vientos del tiempo. El vidrio crujió bajo mis pies y el aire estaba cargado de humo y ceniza, lo que me escocía los ojos, aunque no podía decir si realmente estaba respirando o si importaba. Al principio, la ciudad estaba extrañamente silenciosa, excepto por el crepitar distante de las llamas y el crujido ocasional de un edificio que amenazaba con derrumbarse. Parecía que todo el lugar contenía la respiración, esperando algo. Esperándome a mí, tal vez. El silencio era sofocante. Entonces, de repente, lo oí, un solo grito, agudo y desesperado, que venía de algún lugar profundo dentro de las ruinas. Atravesó el silencio como una cuchilla, cortando el silencio. Me congelé, con el corazón acelerado en mi pecho, pero antes de que pudiera reaccionar, siguieron más gritos. Venían de todas direcciones, superpuestos, cada vez más fuertes y frenéticos, hasta que el silencio fue completamente borrado, reemplazado por el terror de innumerables voces que gritaban angustiadas. Era un caos puro, una sinfonía ensordecedora de miedo y desesperación. El aire vibraba con los gritos de terror y la atracción me arrastró más hacia el corazón de la ciudad, donde la destrucción era espesa y sofocante. Cada paso parecía arrastrarme más profundamente hacia la pesadilla, incapaz de escapar, incapaz de resistir. Entonces fue cuando los vi. Al principio, pensé que eran soldados, figuras humanas que se movían con un propósito, sus formas recortadas contra la luz parpadeante de las llamas. Pero algo en ellos no estaba bien. Se movían con demasiada rigidez, demasiado deliberadamente, como máquinas, sus movimientos robóticos, calculados, desconcertantes. Cuando entraron en la luz de las llamas, vi sus rostros, o más bien, la falta de ellos. Sus cabezas estaban cubiertas por máscaras negras y lisas, sin rasgos y vacías. Sin ojos, sin bocas, sin expresiones, solo un vacío donde debería haber estado un rostro. Las máscaras parecían casi una extensión de la oscuridad misma, consumiendo lo que pudiera haber quedado de humanidad. Sus movimientos eran fríos, metódicos. No había emoción, ni piedad en sus acciones. Estas figuras, fueran lo que fueran, no solo vagaban por la ciudad, sino que también buscaban gente.
Se movían entre los escombros con precisión, sacando a los sobrevivientes de sus escondites, sacándolos de los escombros y el caos. Las familias estaban destrozadas. Un padre trató de luchar contra uno de ellos, blandiendo un trozo de madera rota, pero la figura ni siquiera se inmutó. No reaccionó. No parecía sentir nada. La figura simplemente agarró al hombre por el cuello, levantándolo sin esfuerzo, como si no pesara nada. Y luego, sin pensarlo dos veces, lo arrojó a la calle como si fuera basura. El padre no se movió después de eso. Simplemente se quedó allí, un montón sin vida. Me quedé paralizada por el miedo y la impotencia, incapaz de hacer nada más que observar cómo se desarrollaba la escena ante mí. Pero lo peor era la expresión de los rostros de la gente. No era solo miedo, era algo más profundo, algo más definitivo. El terror había sido reemplazado por la desesperanza. Ya no había más gritos de ayuda, ni llantos desesperados. Lo habían aceptado. Habían aceptado que no había escapatoria, ninguna salida. Se habían resignado a su destino. Y entonces, el cielo empezó a cambiar. Los remolinos rojos y púrpuras de antes se intensificaron, se oscurecieron hasta convertirse en negrura. La luna, que una vez había estado suspendida sobre la ciudad como un centinela distante, ahora se volvió de un enfermizo tono rojo sangre. Se hizo más grande en el cielo, colgando antinaturalmente cerca de la tierra, proyectando sombras largas y siniestras sobre las ruinas de la ciudad. La luz que emitía no era reconfortante, solo hacía que la destrucción pareciera más surrealista, más definitiva. Y entonces, las estrellas comenzaron a caer. Pero cuando digo estrellas, no me refiero a las diminutas motas de luz que salpican el cielo nocturno. No, eran enormes, bolas de luz ardientes y llameantes que atravesaban el cielo, cayendo rápido y con fuerza. Cada una de ellas caía al suelo con una explosión ensordecedora, enviando ondas de choque que derribaban a la gente y destrozaban trozos de la ciudad. Los edificios se derrumbaban, las paredes se hacían añicos, las calles se abrían y el cielo mismo parecía romperse. Los incendios que encendieron se extendieron al instante, una fuerza devoradora que devoraba todo a su paso. Podía sentir el calor, aunque en realidad no estaba allí, un calor intenso y abrasador que me hacía sentir como si me estuviera quemando, como si las llamas me quemaran la piel, aunque sabía que no podían tocarme. Pero no importaba. La sensación de su intensidad era demasiado real. Una de las estrellas golpeó un edificio cercano. La explosión fue catastrófica. Pedazos de hormigón y acero salieron volando y la fuerza de la explosión me hizo caer al suelo. No sentí dolor, no había sensación, solo una extraña sensación de vacío, como si me hubieran succionado el aire. Se me encogió el pecho y me quedé sin aliento, pero no lo encontraba. Cuando finalmente miré hacia arriba, el edificio había desaparecido y lo había reemplazado un cráter humeante. El cielo seguía rugiendo arriba, pero lo único en lo que podía concentrarme era en el cráter y el caos que lo rodeaba. Y entonces lo vi. Al principio, pensé que era otra estrella que caía del cielo a una velocidad inimaginable, pero a medida que se acercaba, me di cuenta de que no era una estrella en absoluto, sino otra cosa. Un águila enorme, con las alas quemadas y rotas, un vuelo errático y condenado al fracaso. Cayó en picado directamente hacia la tierra. Cuando golpeó el suelo, el sonido fue ensordecedor, un golpe desgarrador que reverberó por toda la ciudad en ruinas. Por un momento, todo quedó en silencio. Los fuegos parpadearon y se detuvieron. Los gritos se desvanecieron en la distancia. El ruido de la ciudad se apagó, dejando atrás un silencio insoportable. Parecía como si el tiempo mismo se hubiera detenido. En ese momento, supe, el águila no era solo un pájaro. Era un símbolo. Un símbolo roto, caído. Y en su caída, algo más grande también había caído. Algo que no podía levantarse de nuevo. Quise mirar hacia otro lado, correr,
pero la atracción seguía arrastrándome hacia adelante, más profundamente en el caos. Cada paso parecía que me estaba arrastrando más hacia algo de lo que no podía escapar. Pasé junto a un grupo de personas acurrucadas en lo que solía ser una iglesia. El edificio, una vez grandioso, ahora no era más que una ruina carbonizada. Las paredes estaban chamuscadas, el techo se había derrumbado y el aire estaba denso por el humo. A pesar de la destrucción, todavía estaban allí, abrazados con fuerza, sus voces temblaban mientras rezaban en voz alta, aferrándose a la poca esperanza que les quedaba. Una figura con la máscara negra apareció de entre las sombras, sus movimientos eran silenciosos, deliberados. Sostenía algo, tal vez una antorcha, pero no importaba. Sin dudarlo, arrojó la antorcha al grupo. Las llamas se encendieron casi de inmediato y los gritos de oración se transformaron en gritos de agonía cuando el fuego los consumió. Me quedé congelada, paralizada por el horror. Quería detenerlo, salvarlos, pero no podía moverme. Mis pies estaban clavados en el suelo, como si el cemento se hubiera endurecido alrededor de mis piernas. Todo lo que pude hacer fue observar en silencio impotente cómo las llamas los envolvían. Cuando el fuego los devoró por completo, las figuras enmascaradas ni siquiera miraron hacia atrás. Siguieron adelante, como si nada hubiera sucedido, como si las vidas que acababan de extinguir no significaran nada en absoluto. Y por encima de todo, el obelisco se alzaba. No supe cuándo se había acercado, pero ahora se alzaba sobre la ciudad, proyectando una enorme sombra sobre todo. Su superficie estaba llena de símbolos brillantes que latían y cambiaban con un ritmo inquietante. La atracción que ejercía sobre ella era magnética, me arrastraba hacia adelante, hacia el destino que me aguardaba en su base. Sabía que, fuera lo que fuese lo que viniera después, sería aún peor. Las estrellas seguían cayendo, una tras otra, surcando el cielo rojo sangre. No eran como las estrellas a las que se les pide un deseo. Eran enormes bolas de fuego, cada una de las cuales ardía con un calor antinatural, casi malévolo. Cada vez que una de ellas golpeaba el suelo, la explosión enviaba ondas de choque que podían arrasar manzanas enteras de la ciudad. El suelo temblaba con cada impacto, vibrando a través de mi cuerpo como si la tierra misma estuviera siendo desgarrada de adentro hacia afuera. Allí donde las estrellas golpeaban, seguía la destrucción. Los edificios se desmoronaban como si estuvieran hechos de papel, desintegrándose en polvo y escombros. Las calles se abrían y se formaban abismos irregulares debajo de ellas, algunos de ellos tan profundos que no podía ver el fondo. Y los incendios, Dios, los incendios, se extendieron con una intensidad que nunca había visto antes. No eran solo las llamas las que ardían. Sentí como si el aire mismo se estuviera incendiando, el calor era tan opresivo que parecía que estuviera pelando las capas de mi alma. Pero las estrellas no eran solo bolas de luz y calor. A medida que cruzaban el cielo, podía verlas con más claridad. Dentro de cada una de ellas, había formas, rostros retorcidos y desfigurados, gritando sin sonido. No eran humanos. Sus rasgos estaban deformados, demasiado afilados en algunos lugares, demasiado suaves en otros, como si fueran pesadillas que habían cobrado forma, nacidas de algún rincón olvidado de la mente. Miraban hacia la ciudad con un hambre inquietante, como si estuvieran buscando algo o a alguien. Verlas hizo que mi estómago se retorciera de miedo. Una de las estrellas golpeó una torre no muy lejos de mí. La explosión fue ensordecedora, la fuerza de la misma envió escombros volando en todas direcciones. Instintivamente levanté las manos para protegerme, pero los fragmentos de metal y vidrio me atravesaron, como si no estuviera allí. Aunque no podía sentir físicamente la destrucción, aún sentía su fuerza, su peso. La potencia absoluta de la explosión me empujó hacia atrás y caí con fuerza sobre el asfalto agrietado. No me lastimé, pero me sentí vacío por dentro, como si cada ola de destrucción estuviera desgarrando algo profundo dentro de mí. Luché por levantarme, pero justo cuando comencé a ponerme de pie, el suelo comenzó a temblar de nuevo. Esta vez, fue más fuerte,
más violento. La tierra se sacudió debajo de mí y un rugido profundo y gutural resonó por la ciudad, vibrando a través de los huesos de cada edificio, cada piedra de la calle. Por un momento, pensé que era otra de las estrellas cayendo, pero cuando miré a mi alrededor, la vi, una grieta enorme que abría la tierra de par en par, sus bordes brillando con una luz roja ardiente. De las profundidades de esa grieta surgió un sonido, un gruñido, tan profundo e interminable que parecía que viniera del mismo núcleo del planeta. No era solo un sonido, era una presencia, antigua, vasta y abrumadora. Parecía que la tierra misma estaba despertando, estirándose, gimiendo bajo un peso inmenso. El aire se volvió espeso y se me erizaron los pelos de la nuca cuando me di cuenta de que lo que fuera que salía de esa grieta era mucho peor que todo lo que había encontrado hasta ahora. Y venía por mí. El suelo bajo mis pies se estremecía con cada paso, como si la tierra misma se estuviera desmoronando bajo el peso de la atracción del obelisco. Traté de resistir, traté de hincar los talones y luchar contra él, pero era como si mi cuerpo se hubiera rendido a la fuerza. Mis piernas se movían solas, acercándome al monolito brillante, y cada paso parecía alejarme más de todo lo familiar, de todo lo que pudiera entender. Sobre mí, el cielo era un infierno de caos. Las estrellas, esas bolas de fuego retorcidas, seguían cayendo, cada una deliberada, apuntando al corazón de la ciudad, como si alguien estuviera recogiendo pedazos del mundo con una precisión cruel y calculadora. Ya no era una tormenta de destrucción aleatoria. Parecía orquestada, intencionada, como si el mundo mismo estuviera siendo desenredado por una mano invisible. Pasé junto a otro grupo de personas, con sus rostros demacrados por la desesperación. Se aferraban entre sí, pero sus rostros estaban vacíos, como si ya hubieran perdido la esperanza. Rezaban, susurraban promesas a un Dios que quizá ni siquiera los estuviera escuchando, pero sus gritos fueron ahogados por el rugido de una estrella fugaz. La explosión fue instantánea. La gente se había ido antes de que pudieran gritar, sus cuerpos reducidos a nada, dejando atrás solo un cráter ennegrecido y el leve y acre olor de carne quemada. La atracción hacia el obelisco se hacía más fuerte con cada momento que pasaba, como si se hubiera convertido en parte de mí, un hilo tejido a través de mi propio ser. No podía detenerme. Aunque cada fibra de mi ser me gritaba que volviera, mis pies seguían avanzando. Entonces, con el rabillo del ojo, lo vi, un destello de movimiento en el cielo. Era el águila otra vez, la misma de antes, pero esta vez no estaba cayendo en picado. Estaba luchando, esforzándose por mantenerse en el aire a pesar de los restos carbonizados de sus alas. Era un símbolo de desafío, de algo que se negaba a ser consumido por el caos. Por un momento, pensé que podría lograrlo, que podría liberarse de la tormenta de destrucción. Pero entonces, en un instante, una estrella cayó, estrellándose contra ella con toda la fuerza del universo. La explosión iluminó el cielo nocturno, más brillante que cualquier cosa que hubiera visto, y el águila desapareció, tragada por el fuego y el humo. La onda expansiva de la explosión me tiró al suelo, y por un momento, no pude oír, no pude ver. Mi cabeza daba vueltas, mis oídos zumbaban con el sonido de la explosión. Cuando el humo se disipó, todo lo que quedó fueron brasas brillantes, flotando hacia abajo como copos de nieve, cenizas del pájaro que había luchado tanto para sobrevivir. El silencio que siguió fue insoportable. Las estrellas quedaron suspendidas en el cielo, congeladas en el tiempo, brillando débilmente como brasas moribundas. Casi podía sentir que el mundo entero contenía la respiración. Y luego, en la distancia, el obelisco palpitó más brillante, sus símbolos brillaban con una intensidad casi insoportable. Era como si se hubiera convertido en el centro de todo, el ojo de la tormenta, alimentándose de la destrucción que lo rodeaba. Los temblores bajo mis pies coincidían con el latido del obelisco, como si estuviera vivo, respirando al ritmo del caos. Y entonces la voz volvió a sonar, profunda y resonante, resonando a través de las ruinas de la ciudad. No solo se oía, sino que se sentía en los huesos, en la médula misma de mi ser, ha llegado la hora.
La torre se levantará. Las palabras sonaron como un decreto final, una sentencia que no se podía deshacer. Era inevitable. El momento había llegado. Y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. La atracción hacia el obelisco se volvió insoportable ahora, una fuerza magnética que me arrastró más cerca, mis pies se deslizaron hacia adelante, mi cuerpo se movió como si no tuviera voluntad propia. No quería ir, sabía lo que me esperaba en la base de ese pilar oscuro, y no era nada bueno. Era un destino que no quería enfrentar, pero no había forma de escapar de él. No me quedaba otra opción. Llegué a la base del obelisco, los símbolos brillaban con tanta intensidad que resultaba doloroso mirarlos. Parecían estirarse y retorcerse, cambiando ante mis ojos, hablando en un idioma que mi mente no podía comprender. El aire estaba denso por el peso de la fuerza que había convocado esta destrucción, y mi pecho se apretó como si la misma atmósfera me estuviera asfixiando. Entonces el suelo se sacudió una vez más, pero esta vez no fue solo un temblor. Parecía como si el mundo mismo estuviera a punto de partirse en dos. Un estruendo profundo, como el rugido de alguna criatura antigua, se elevó desde abajo, y el obelisco comenzó a vibrar en sintonía con el sonido. Los símbolos en su superficie cambiaron, reorganizándose en algo nuevo, algo mucho más siniestro. El aire se volvió más frío, un escalofrío me recorrió el cuerpo que no tenía nada que ver con el humo o los incendios. Era una presencia, una inteligencia que había estado observando todo el tiempo, esperando que llegara este momento. Y entonces, antes de que pudiera entender completamente lo que estaba sucediendo, apareció una grieta en la base del obelisco. Se extendió hacia arriba, ensanchándose como si la misma piedra se estuviera rompiendo. Desde adentro, comenzó a surgir una masa oscura y retorcida, algo tan vasto e incomprensible que mi mente no podía comprenderlo por completo. La torre había comenzado a elevarse. Y con ella, cualquier fuerza antigua que se hubiera despertado por el caos ahora estaba tomando forma. El peso del momento me oprimía, cada paso hacia el obelisco me arrastraba más profundamente hacia algo que parecía inevitable y aterrador. El aire estaba cargado de humo y de un amargo olor a quemado, pero incluso en medio de todo ese caos, una extraña sensación de propósito comenzó a surgir dentro de mí. Las palabras de la figura dorada resonaron en mi mente, llenando el espacio vacío donde alguna vez habían vivido el miedo y la desesperación. Lo que comienza en fuego termina en fuego, pero de las cenizas, los fieles se levantarán. No era mucho, una esperanza frágil y vacilante, pero era algo. Era un hilo, y me aferraba a él mientras la atracción hacia el obelisco se hacía más fuerte, sofocándome en su fuerza. El suelo tembló de nuevo bajo mis pies, las grietas se extendieron hacia afuera como si la misma tierra se estuviera partiendo. Las estrellas caían, la ciudad ardía y todo a mi alrededor parecía estar desintegrándose, pero en ese momento, había una extraña claridad. Sabía que no podía detener los acontecimientos que se estaban desarrollando, pero sentía que una resistencia silenciosa se formaba dentro de mí, una pequeña chispa que no había estado allí antes. El obelisco se alzaba frente a mí, su superficie oscura palpitaba con energía que resonaba en lo más profundo de mi ser. Los símbolos grabados en su superficie ya no eran solo formas, parecía que me hablaban, me atraían, tejían su lenguaje en mi mente. Era como si el obelisco fuera una puerta hacia lo que fuera que estuviera más allá, y yo no podía resistir su atracción. Pero las palabras de la figura persistían, los fieles se levantarán. Me aferré a eso. ¿Qué significaba? ¿Quiénes eran los fieles? ¿Era yo? ¿Estaba destinado a ser parte de lo que fuera que viniera después? Y, sin embargo, incluso mientras las preguntas se arremolinaban, sabía que no había vuelta atrás. Lo que fuera que viniera, lo que fuera que el obelisco desatara, se acercaba a cada paso. A medida que me acercaba al obelisco, el aire a mi alrededor se sentía diferente. Ahora hacía frío, un frío cortante que atravesaba el calor de las hogueras. La tensión en el aire era insoportable y podía sentirla presionando mi pecho, como si el mundo entero estuviera a punto de implosionar.
Los símbolos del obelisco brillaban aún más, inundando el espacio a mi alrededor con una luz abrasadora y cegadora. Y entonces, con un sonido como un trueno, el obelisco se movió. El suelo bajo mis pies se abrió, y desde dentro del obelisco, algo comenzó a emerger, algo vasto, antiguo y poderoso. Al principio, no podía comprender lo que estaba viendo. Era como una sombra, una forma que se hacía más grande y más definida a medida que se elevaba desde las profundidades del obelisco. Se movía con una lentitud terrible y deliberada, como algo que hubiera esperado eones para despertar. La luz del obelisco se intensificó, haciendo retroceder la oscuridad, pero no era el mismo calor que antes. Esta luz era dura, inflexible, como la luz de un sol moribundo, fría, opresiva y llena de furia. Podía sentir su calor contra mi piel, pero no era una calidez reconfortante. Ardía, abrasaba, como si la luz misma estuviera consumiendo todo a su paso. La enorme forma que había emergido del obelisco ahora era completamente visible, una criatura, o tal vez algo peor. Se alzaba sobre mí, su forma se retorcía de maneras antinaturales. Su piel brillaba con un brillo oscuro y aceitoso, como metal ennegrecido, y sus ojos, si es que podían llamarse ojos, brillaban con una luz de otro mundo. Su presencia irradiaba poder, y podía sentir su mirada penetrando mi alma, como si supiera todo sobre mí, mis miedos, mis pensamientos, mi esencia misma. Habló, pero no con palabras. Su voz era una fuerza, una orden que parecía reverberar a través del tejido de la realidad misma. El aire se quebró y zumbó, y pude sentir mi corazón latiendo en mi pecho mientras las palabras resonaban en mi mente, no pronunciadas, sino sentidas. La torre se levanta. Los cimientos ya no existen. La criatura se movió, sus pasos sacudieron la tierra y levantó los brazos, como si invocara algo, o alguien, más grande que ella. El cielo se oscureció aún más, el tono rojo sangre se intensificó y las estrellas dejaron de caer. El silencio que siguió fue insoportable, un peso sofocante que lo oprimía todo. Y luego, como en respuesta a su llamado, algo comenzó a cambiar. La ciudad, las ruinas, el suelo mismo debajo de mí, todo comenzó a cambiar. Las llamas que alguna vez habían sido tan feroces ahora parpadeaban y se retorcían, transformándose en algo nuevo. El caos, la destrucción, todo se estaba canalizando hacia un propósito singular. No era un final, sino una transformación. Un ascenso. La atracción hacia el obelisco se intensificó y sabía, que pasara, lo que fuera que estuviera por pasar, yo iba a ser parte de ello. Los fieles se estaban levantando, tal como había dicho la figura. Pero, ¿qué significaba para mí? ¿Para el mundo? ¿En qué me convertiría tras la caída de los cimientos? La atracción fue suave al principio, como una corriente suave bajo la superficie de la luz, pero se hizo más fuerte con cada momento que pasaba. Traté de resistir, de permanecer en ese espacio infinito de amor y luz, pero era imposible. Había algo que todavía necesitaba hacer, algo que no podía entender, pero que la atracción parecía conocer muy bien. La luz comenzó a desvanecerse y el vacío a mi alrededor se disolvió en una masa de sombras que giraban. La calidez del amor que había sentido retrocedió, reemplazada por una tensión fría y familiar. La ciudad, lo que quedaba de ella, estaba regresando. La destrucción, el caos, la atracción hacia el obelisco, todo seguía allí, esperándome. Me encontré de pie otra vez, de nuevo en el corazón de la ciudad en ruinas, con los incendios todavía encendidos, las estrellas todavía cayendo. El obelisco se alzaba sobre mí, sus símbolos brillaban más que nunca, su energía crepitaba en el aire como electricidad. El suelo seguía temblando, todavía se partía debajo de mí. Pero yo era diferente. Algo dentro de mí había cambiado durante mi breve y fugaz momento en la luz. Ya no me sentía como una víctima del destino, indefensa ante la destrucción. Me sentía, consciente. Consciente de las opciones que tenía ante mí, consciente del poder que tenía,
incluso si no era mío para comprenderlo por completo. La voz volvió a sonar, resonando a través del suelo, el aire, la propia estructura de la realidad: la torre se levantará. Esta vez, no era una orden. Era una inevitabilidad. Podía sentirla en mis huesos, en el pulso de la energía del obelisco que vibraba a través de mí como un segundo latido. Pero ahora, no estaba sola en este momento. Sentí que algo que me trascendía, me había acompañado todo el tiempo. No me habían abandonado, tal como había dicho la voz. Me habían dado una opción, y aunque no entendía del todo lo que significaba, sabía que tenía que actuar. Di un paso adelante y mi cuerpo se movió contra la atracción, contra el deseo ardiente de huir del obelisco. Mis pies crujieron sobre el suelo agrietado mientras avanzaba entre las cenizas, entre la destrucción, hacia el centro de las ruinas. Cuanto más me acercaba al obelisco, más fuerte se volvía la energía, más opresiva me parecía. Pero ya no tenía miedo. Extendí la mano para tocar el obelisco, y cuando mis dedos rozaron su superficie, sucedió algo extraño. Los símbolos brillaron, y por un momento, sentí que el tiempo mismo se doblaba a mi alrededor. La energía palpitante y caótica corrió por mis venas y me llenó de un poder que no entendía. Vi la ciudad, las estrellas cayendo, el fuego, y supe que esto no era solo un acontecimiento. Era un comienzo, una transformación. El obelisco no era la fuente de la destrucción. Era la clave para algo más grande, algo más allá del tiempo, más allá de la vida, más allá de la muerte. Era un puente. La luz del obelisco volvió a latir y esta vez, sentí que cambiaba. El caos a mi alrededor se calmó y el suelo, que había estado temblando con cada explosión, comenzó a asentarse. Las estrellas cayeron más lentamente y los incendios se apagaron a medida que la energía del obelisco se extendía hacia afuera, envolviéndolo todo. Podía escuchar la voz de nuevo, pero esta vez no resonaba en el suelo ni en el cielo. Estaba en mi mente, más clara que nunca: los fieles se levantarán. No sabía qué significaba ser fiel, no en la forma en que se hablaba de ello en mi mundo. Pero en ese momento, no importaba. Ya no era solo un espectador. La luz había llegado a mí, no solo como una fuerza de destrucción, sino como una fuerza de cambio, y la había aceptado. La ciudad, en todo su destrozo, seguía viva. La destrucción había sido parte del ciclo, pero ahora, el ciclo estaba cambiando. El obelisco era el catalizador, pero yo era el conducto. Era mi elección y podía sentir la energía acumulándose en mí. Mientras estaba allí, con la luz del obelisco extendiéndose por el paisaje, supe que lo que viniera después no sería el final. No sería la destrucción que todos temían. Era el nacimiento de algo nuevo, algo que el mundo había olvidado hacía mucho tiempo. La torre se alzaría, pero no era la torre del obelisco. Sería la torre de todo lo que había sido derribado, la fe en algo mejor, la fuerza para reconstruir desde las cenizas. Las llamas habían sido purificadoras, pero ahora estaban transformando, forjando un nuevo camino hacia adelante. Y, de alguna manera, sabía que lo que surgiera de esto sería algo que nosotros tendríamos que moldear. Me guardé mis pensamientos para mí, pero el peso de lo que había experimentado me oprimía cada día. Había visto la destrucción que vendría, la dirección en que se encaminaba el mundo, hacia ese obelisco, hacia ese ajuste de cuentas. Pero también sabía que había esperanza. Esa era la parte a la que me aferraba, la parte que me impedía sucumbir a la misma desesperación que había presenciado en la visión. La figura de luz había dicho: los fieles se levantarán. Ese era el mensaje que llevaba conmigo ahora: fe. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de mantenerse firme, de confiar en algo más grande que el caos que nos rodeaba. No podía explicarlo por completo, pero lo sabía. Y no podía ignorarlo. A medida que pasaban los días, comencé a sentir una nueva urgencia. La visión me había sacudido, me había abierto los ojos a una verdad que no podía negar.
No podía quedarme de brazos cruzados mientras la gente ignoraba el peligro que se avecinaba. No podía ver cómo el mundo se encaminaba hacia su fin sin hacer algo. Pero, ¿por dónde empezar? ¿Cómo se le cuenta a la gente algo que está tan más allá de la comprensión? Parecía una tarea imposible. No se trataba solo de advertencias o miedo, se trataba de ofrecer una salida, un camino hacia la redención. Había un sentido de propósito creciendo dentro de mí. No podía ser pasiva, no podía simplemente esperar a que el mundo se desmoronara. Cuanto más trataba de averiguar cómo actuar, más sentía que estaba corriendo en círculos, atrapada entre lo que sabía y la realidad que estaba viviendo. Todavía tenía una vida, familia, amigos, obligaciones. ¿Cómo podía sacarlos de sus cómodas vidas cuando ni siquiera podía asimilar todo lo que había visto? Regresé a la Biblia, a las palabras que había conocido pero que nunca antes había sentido realmente. Leí los pasajes sobre el fin de los tiempos, sobre la destrucción y el renacimiento. Las palabras se sentían diferentes ahora. No eran solo historias o alegorías, eran advertencias, mensajes que debían escucharse. Pero aún así, no estaba segura por dónde empezar. ¿Qué necesitaba escuchar el mundo? ¿Era siquiera posible prepararse para algo tan catastrófico? ¿Podría la fe realmente ser suficiente para soportar lo que se avecinaba? La verdad de la visión era innegable, pero también lo era el desafío de vivirla. No podía cambiar lo que se avecinaba, pero sí podía cambiar mi forma de afrontarlo. Podía vivir con propósito, fe y urgencia, sabiendo que lo que me había sucedido en ese momento, cuando estaba rodeada de fuego y luz, era un regalo, un recordatorio de que, incluso cuando todo lo demás se desmorona, hay algo eterno, algo inquebrantable. Y así, cuando empecé a avanzar, me di cuenta de que mi papel no era imponer el mensaje a los demás. No podía gritar a los cuatro vientos y esperar que la gente escuchara. Pero podía vivirlo. Podía encarnarlo. Podía ser la fiel que se levanta y dejar que ese ejemplo silencioso se extendiera como una onda expansiva. No se trataba de grandes gestos ni discursos dramáticos. Se trataba de permanecer firme en la verdad en silencio, incluso cuando parecía que el mundo a mi alrededor se estaba derrumbando. No tenía todas las respuestas, pero sabía que el camino a seguir era a través de la fe y el arrepentimiento. El tiempo de las excusas había terminado. Había visto lo que me esperaba y no podía dejar de verlo. Era hora de prepararme, de levantarme y caminar en la luz que aún quedaba. El resto solo lo podía confiar a Dios. El peso de ese conocimiento se instaló en mis huesos, más profundamente que cualquier miedo o incertidumbre. Era como si la visión hubiera tallado un nuevo espacio en mí, un lugar donde la verdad podía echar raíces y crecer. No podía ignorarla y no podía dejar de sentir la urgencia de compartirla, no con fuerza, sino con la tranquila y firme certeza que surge cuando sabes que algo es real. El mundo a mi alrededor continuaba, la rutina diaria de la vida avanzaba a su manera habitual, inconsciente. La gente seguía con sus rutinas, sin darse cuenta del silencioso tic-tac del tiempo, sin darse cuenta de las grietas en los cimientos. Los vi, avanzando por sus vidas con las mismas distracciones, las mismas preocupaciones. No sabían que todo a lo que se aferraban era fugaz, que las cosas sobre las que construían sus vidas eventualmente se derrumbarían. La ciudad que había visto en llamas, los escombros, la destrucción, no era solo un futuro lejano. Era una metáfora, una verdad para todos. Este mundo, esta vida, no es permanente. ¿Pero qué permanece? ¿A qué podemos aferrarnos verdaderamente cuando los cimientos se agrietan y las torres de nuestras vidas se derrumban? A Cristo. Su verdad. Su amor. Creo que eso es lo que la figura de luz quería que viera. No era solo un mensaje para mí, era un llamado al mundo. A todo aquel que quisiera escuchar. Todavía hay tiempo para volverse a él, para construir tu vida sobre el único fundamento inquebrantable. Las estrellas aún no han caído, pero la advertencia es clara. El momento se acerca, pero la gracia todavía está aquí,
todavía disponible. Tenemos tiempo para arrepentirnos, para volver atrás, para ser fieles. Y, sin embargo, no puedo quitarme la sensación de que la ventana se está cerrando. El reloj está congelado, pero las manecillas del tiempo, aunque todavía están en cuenta regresiva, esperando esa campanada final. Tal vez por eso he recibido esta visión, para prepararme, no solo para mí, sino para ayudar a otros a ver. No para convencerlos, no para obligarlos a creerme, sino para señalarles de nuevo la verdad que mantiene unido al mundo. No sé cuánto tiempo tenemos. Tal vez sea un día, una semana, un año. Pero lo que sí sé es que siempre hay esperanza para quienes la buscan. Siempre hay gracia, sin importar cuán oscuros parezcan los días. La promesa de redención es real y está disponible para todos los que invoquen su nombre. Por eso, seguiré adelante, con ese conocimiento en mi corazón. Me aferraré a esa luz, a esa esperanza, y la llevaré conmigo, en silencio y con firmeza, con la esperanza de que otros también la vean. Cuando las estrellas comiencen a caer, me mantendré firme. Cuando el mundo esté envuelto en fuego, me levantaré, no por nada que haya hecho, sino porque soy suyo. Y cuando llegue ese día, estaré listo. Porque lo que comienza en el fuego no termina en la desesperación. Termina en la redención, en él.